Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. Hoy con un tema que tiene relación con el anterior y es que en el episodio pasado hablamos un poco de lo difícil que puede llegar a ser hombre. Hoy el turno es para nosotras las mujeres. Como ustedes saben, yo hice como unas encuestas, tanto para hombres como para mujeres, para preguntarles qué era lo más difícil como de cada género. Cuando yo le hice la pregunta a los hombres, me llamó mucho la atención que la mayoría decía que nada, que ser hombre era fácil y después también decían, bueno, lo más difícil es la mujer o el periodo de la mujer, por ejemplo. En cambio, cuando le pregunté a las mujeres que qué era lo más difícil de ser mujer, me respondían que todo. Y es muy curioso que al preguntarle a uno o al otro están como en polos opuestos. Nada, todo, en fin. Total, que cuando le pregunté a las mujeres, a pesar de que me decían todo y les pedía que me dieran como ejemplos precisos, me decían mucho como los cólicos menstruales, tener hijos, el periodo, que sobrepensamos mucho. O sea, solo les faltó decirme que el clima. Pero la verdad es que ser mujer, aunque es una experiencia maravillosa, es también muy retadora, sobre todo hablándolo como en términos sociales. Y acá yo creo que sí me voy a apoderar un poquito del tema y tal vez sea por el hecho de también ser mujer y estar en una posición en la que puedo dar también como mi punto de vista desde mi experiencia. Yo estoy muy de acuerdo con que una de las cosas más difíciles, aunque todavía no haya traído a luz o no haya dado a luz a un hijo, pienso que debe ser algo muy doloroso, muy bonito también por el hecho pues como de tener al bebé los 9 meses y demás, pero también es un proceso doloroso y que es doloroso no solamente desde la gestación, digamos, en el hecho de que te empiezas a sentir cansada, con sueño, tu cuerpo empieza a cambiar, desde el hecho de traerlo al mundo, al bebé, que también implica un dolor físico, muy físico, a también el dolor del posparto, de enfrentarte a una nueva realidad, de ver que tu cuerpo ya cambió totalmente, de que hay cosas que por más que trates no volverán a ser como antes. Y es que seamos honestos, el hecho de una mujer pues traer a un hijo al mundo, por lo general hace que ya su vida de por sí de un giro de 180 grados. Puede ser para bien o para mal dependiendo de la experiencia de cada quien y también dependiendo de cómo se lo tomen y del acompañamiento familiar que tengan e incluso de la pareja. Pero el común denominador es que un hombre tiene un hijo, pero a un hombre no le cambia el cuerpo, el hombre no sufre el posparto. Bueno, lo sufre desde el sentido de que si está acompañando a la mujer en su proceso, pues obviamente el hecho de uno estar afectada emocionalmente, pues hace que también se afecte un poco la relación. Pero si lo hablamos en términos físicos, en términos de ser los que sientan todo ese proceso en sí, de que lo vivan, pues no, no lo transitan y adicional a eso, sus vidas de pronto no cambian tanto. Aunque también hay que reconocer que en la actualidad hay muchos hombres que se involucran muchísimo más en la crianza de sus hijos, que con sus parejas ya viven una relación como en equipo, entonces esto para las mujeres que están en familia en este momento ya no sea tan difícil como antes, porque una de las cosas también difíciles de ser mujer es que de por sí ya tenemos como el rol de cuidadoras. Oigan, y esto es algo que yo he evidenciado muchísimo, no solamente como desde el aspecto de observarlo desde afuera, sino muy desde adentro. Por ejemplo, tengo familiares que se han hecho incluso cargo en el rol de cuidar al papá de la pareja, cuando de repente ni siquiera es su padre y de pronto su hijo no está tan pendiente de su padre como debería. La mujer de por sí, con ese rol de cuidadora, no solamente es cuidadora de como de su hogar, sino también como de sus familiares en general. Y es un rol que socialmente está dado desde siempre y también por eso ha sido tan difícil como, sobre todo en algunas culturas todavía muy machistas y de pronto radicales que todavía están como muy a la antigua, con pensamientos un poquito retrógrados, que la mujer pueda salir a trabajar, que pueda aportar, que tenga una vida también, digamos, como de diversión. Por lo general, antes, y si ustedes se van conmigo un poquito como a la historia y nos retrocedemos en nuestra mente y caemos en cuenta de esto, pues de recordar anécdotas, de recordar incluso en una época no muy lejana, los hombres eran los que salían
porque ellos llegaban cansados de trabajar a que sus esposas los atendieran o la mujer los atendiera. Es que incluso desde el rol de mamá, de hermana, eso se veía en las familias y aunque parezca que no, todavía se ve mucho. Que entonces si en el hogar o en las casas hay una mujer y hay hombres, por lo general la mujer es la que atiende, la que está pendiente de la cena, la que incluso aún y si trabaja, que es como si tuviera doble cargo. Y el hombre es el que de pronto tiene más un poco como la excusa de, no, es que he trabajado mucho, yo soy el que aporto, pues yo descanso. Entonces antes se veía mucho que el hombre era el que tenía también derecho a esa diversión. La mujer se quedaba en casa y el hombre salía a bares con sus amigos. Siento que ha cambiado un poco, afortunadamente. Siento que ahorita la balanza se está equilibrando un poco más y de ahí que sea tan bonito valorar también las causas que muchas mujeres han hecho en nombre de las que hoy por hoy disfrutamos todo lo que estamos teniendo ahora, como por ejemplo el derecho al voto, el que podamos ocupar cargos que antes no podíamos ocupar. En realidad son luchas que han valido la pena, desafortunadamente con muchas muertes de por medio, pero que nos van cambiando también como ese rol social con el que hemos tenido que cargar durante décadas. Entonces, la verdad, una de las cosas que a mí me parece muy difíciles como de ser mujer es también eso, como que estamos muy premeditadas a cuidar y que cuando de pronto tomamos la decisión de ser un poco más independientes, hablemoslo en términos laborales y de tener una vida también aparte, incluso a veces de nuestros padres, nos hacen ver como que estamos abandonando, como que nos estamos olvidando. Y esto es del rol de hijas, cuando en realidad no estamos abandonando, sino que estamos construyendo nuestra propia vida. En cambio, con el hombre pasa mucho que es, bueno, ya es hora de que se vaya, como que ya lleva mucho tiempo en la casa, ¿cuándo se va a independizar? Y la mujer, por lo general, para poderse independizar, por lo general, es bajo la excusa de me voy con mi pareja, porque es incluso raro, y esto lo he evidenciado acá en España y acá en Cataluña, que es como la zona en la que estoy, que se me hizo muy raro, que hace poco estaba como siguiendo de cerca el hecho de que una persona, una mujer, se estaba independizando pues como de su casa, donde tenía todas las comodidades y demás, y que tiene la forma pues de solventar su vida. Y hago énfasis en esto por el hecho de que no debería ser un tema de preocupación en el sentido de, bueno, va a estar bien. Pero si era como muy de, pero es que ¿por qué se va? Si no se ha casado, si ni siquiera tiene novio, ¿qué necesidad de irse a vivir sola? Y además su padre está solo, entonces ¿por qué no se queda con el papá? O sea, yo me ponía a pensar en eso y me retrocedía en el tiempo a que de verdad, sobre todo antes, tú no salías de tu casa si no eras casada. Bueno, nosotras como mujeres, ¿no? Porque puede que este podcast lo esté escuchando un hombre, este episodio. Pero la verdad es que el 80 y algo por ciento de mi audiencia es femenina, así que no tengo tanto miedo pues a hablar así en términos muy femeninos en este momento. En todo caso, es algo que de verdad me puso como a pensar mucho en eso y que veo que todavía sigue siendo algo que tiene un peso a la hora de una mujer querer independizarse. Porque paradójicamente, si bien la mujer es la cuidadora, la que está a cargo del hogar, es más que todo en términos del servicio. Cuando hablo del servicio, hablo de estar pendiente de la comida, estar pendiente de la casa, estar pendiente de llevar a los niños al colegio, como ese tipo de cosas, de alistar la ropa, de que la ropa esté limpia. Pero el hombre, por el contrario, tiene el rol de cuidador de proteger, como de dar seguridad, por lo mismo de que deben ser fuertes, en fin. El hecho es que eso hace que cuando una mujer tome la decisión de independizarse o toma la decisión de hacerlo, socialmente a veces como que choca un poco cuando esa mujer lo hace sola, cuando no está con otra persona, bien sea una pareja del mismo sexo o del sexo opuesto, pero el simple hecho de que lo haga sola, ya como que mucha gente dice, uy, pero ¿por qué? ¿Pero qué necesidad? ¿Pero por qué no se quedó en la casa? Pero así que eso me parece que también es algo difícil de ser mujer, que socialmente cargamos como con muchas cosas, como con muchos prejuicios sociales. Otra de las cosas que me parece muy, pero muy difíciles de ser mujer es que somos demasiado sexualizadas, pero demasiado. E incluso desde niñas, yo me acuerdo que yo de niña tuve como varias confrontaciones con hombres que de pronto en la calle se querían sobrepasar, incluso desde la mirada. Recuerdo muchísimo una vez en el Sena de Dos Quebradas que yo estaba sacando unas fotocopias y un señor me miró, pero me miró que de verdad yo sentí que me desnudó con la mirada. Y miren que yo no
por lo menos en esa época. Ahorita de pronto un poquito más sí, pero antes menos que ahora, digamos que usaba como ropa en donde mostrara partes de mi cuerpo. Siempre era muy cubierta, o sea, siempre usaba buzos, no sé qué, y aún así me sentí tan vulnerada que yo siempre he sido como de ser un poco irreverente, o sea, como de decir las cosas también y no importarme qué va a pasar. Y me acuerdo que le dije, oiga señor, ¿me piensa violar con la mirada o qué? Pero se lo dije duro, como para que él se asustara y realmente se asustó y se puso súper pálido. Yo creo que no esperaba que yo lo confrontara de esa manera, pero yo desde niña tuve que aprender a alzar mi voz desde muy temprana edad con relación a eso, con relación a que habían personas, sobre todo hombres, nunca me pasó con una mujer, la verdad, que se querían sobrepasar conmigo y yo recuerdo que estaba muy pequeña y me tocaba a mí misma poner límites porque por lo general esto pasaba cuando estaba sola, cuando iba a la casa de alguien, cuando estaba incluso a veces sola con algún familiar, porque esto pasa mucho también dentro de las familias y a mí me parece que esto es algo muy difícil de ser mujer y lo que me parece peor es que se normaliza. Ah, es que normal que su tío la haya mirado así y eso, a mí también me pasó. O sea, ¿a qué horas empezamos a normalizar cosas que no son normales y a justificar cosas también? Entonces a mí eso sí me parece muy difícil de ser mujer y la verdad es que muchas personas y sobre todo mujeres que han pasado por este tipo de situaciones a la hora de traer un bebé al mundo a veces dicen, uy, ojalá que sea un hombre porque es que a las mujeres nos toca muy duro, porque es que sufrimos mucho, porque es que yo no estaría tan tranquila o tan tranquilo o porque me le van a romper el corazón. O sea, honestamente, ser mujer es algo de valientes y sobre todo en esta sociedad en la que también nos tiran muy duro en el sentido de que está más permitido que un hombre tome ciertas decisiones a que una mujer las tome, porque nosotras somos más señaladas y más juzgadas, mientras que si un hombre toma ciertas decisiones son como más respetadas. De hecho, hasta en términos de infidelidad, es muy normal que un hombre sea infiel, pero es muy escandaloso que una mujer lo haga. Es tan escandaloso que la mayoría de feminicidios se da con relación a la inseguridad que un hombre puede llegar a sentir de pensar que la mujer se pueda fijar en alguien que no sea la pareja. Y es algo muy triste, pero la verdad es que ser mujer sí es muy difícil en términos sociales y en términos de cultura, pero al mismo tiempo siento que somos demasiado valientes. Siento que el simple hecho de que traigamos un hijo al mundo, el simple hecho de verdad también de pasar por ese ciclo menstrual que a algunas mujeres les da más duro que a otras, yo por lo menos afortunadamente digamos que no la paso tan mal. Ahora no he tenido un hijo, pero entonces no les puedo hablar mucho de esa experiencia desde un término más personal. Pero también me parece que es un acto de valientes, o sea, que no somos muy fuertes, que somos incluso muy proactivas, pero que al mismo tiempo, por ser tan proactivas, a veces terminamos también como cargando con muchas cosas. Como les decía ahora, como con esa responsabilidad del hogar y al mismo tiempo del trabajo. Esto me parece muy difícil de ser mujer, la verdad. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, que hay mujeres que trabajan, el esposo o su pareja también trabaja y luego llegan a sus casas y su pareja llega a descansar y ella llega a continuar con las tareas de la casa. Cuando esto no está tan bien repartido, cuando de verdad esta responsabilidad recae solo sobre la mujer, me parece algo como muy injusto, como que siento que esas responsabilidades no son cuestión de género, sino más bien de formar equipo. Y créanme que pasa muchísimo, pero muchísimo, que la mujer sea la que atiende, a pesar de que también trabaje. La verdad, yo no me veo pues teniendo una relación de ese tipo o bajo esas dinámicas, y no por el hecho de ser homosexual, sino por el hecho de que incluso si tengo una pareja mujer y las he tenido, siempre ha estado muy equilibrada la balanza. Veo también un avance en que ahora de pronto se está notando un poco más ese equilibrio, pero sin embargo falta mucho, porque son muchas las mujeres que viven todavía bajo esas condiciones, bajo esos preceptos, bajo eso que socialmente está bien, pero que en realidad no lo está. Y bueno, así que para no hacer este episodio más largo, porque acá podríamos tener una lista muy extensa de lo difícil que puede llegar a ser mujer, quiero cerrar este episodio diciendo que tanto ser hombre como ser mujer tiene sus pros y sus contras, pero en términos de género, todavía como mujeres hay muchas luchas que debemos seguir librando. El camino es largo, pero hay que transitarlo. Un abrazo para todas esas mujeres que en este momento de pronto estén en una situación en donde se vean sus derechos vulnerados de maltrato o de dinámicas machistas,
Recuerden, por favor, que cuando no tomamos acción sobre eso que está haciendo injustas con nosotras, nos estamos volviendo cómplices y víctimas. Y lo malo de ser víctimas es que no tomamos acción. Así que hay que cambiar ese concepto de ser víctimas y pasar a ser protagonistas. Tratar de escribir nuestra propia historia y no importa dónde sea que te encuentres o en la posición en la que estés, créeme que puedes cambiar el rumbo de tu vida en el momento en que te lo propongas. Basta con tomar la decisión, el control de tu vida, en especial de tus decisiones, y decidir cambiar el guión de tu historia. Porque tanto hombres como mujeres vinimos a este mundo a ser felices, a disfrutárnoslo, a formar equipo, a salir adelante juntos, no uno pasando por encima del otro, sino caminando de la mano en pro de construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Un abrazo enorme. Recuerden, yo soy Carol Puentes y el viernes tenemos una cita con quien está detrás del podcast. Lo encuentran en Spotify y YouTube, así, quien está detrás del podcast. En YouTube me encuentran como Carol Puentes. Hasta la próxima.